han ayudado a mí y a mis clientes en nuestro camino de menor resistencia en la creación de riqueza. Hablaremos de temas como éxito, liderazgo, dinero, equilibrio, integridad, impacto, paternidad, plenitud, ego, felicidad, propósito, inspiración, antifragilidad y otros temas que rondan en la cabeza de cualquier persona despierta que desea crecer y tener mayor impacto de manera consciente. Y por supuesto, hablaremos de té. Bienvenida a Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Gabriel Uribe. En este capítulo hablaremos ahora sí de las 2 herramientas que se quedaron pendientes la semana pasada. Y en la taza de té hablaremos de el Genmai Cha, un té de samuráis y descabezados. ¡Qué miedo! Ahora vamos a hablar de las herramientas, de otras herramientas para superar el miedo. Y como lo decíamos al principio, o sea, hace un par de años, en el 2015, me encontré una estadística del INEGI que decía que el 14.7% de los empresarios pymes en México declaran que no desean crecer, su negocio. Y dentro de esto, el porcentaje, les preguntan las razones por las cuales no desean crecer, y una de las razones más importantes, o el porcentaje más importante de por qué no desean crecer, es por miedo a la inseguridad. Y estamos hablando del miedo. Entonces, esto es uno de los grandes obstáculos que tiene la gente para crecer sus negocios, para vivir de su grandeza. Entonces esto siempre me ha parecido como coach muy importante, y empecé a analizar y ver cuáles son como las herramientas más importantes para poder superar este miedo. Entonces te quiero presentar estas 3 herramientas para que te puedan ayudar a crecer tu negocio. La frase de Michael Neill me cautivó, una frase que dice: la herramienta más efectiva que he encontrado para lidiar con el miedo implica ignorar por completo y actuar como si no estuviera ahí. Y esta frase me parece fabulosa, porque cuando simplemente estás con un cliente y te está planteando todo lo que desea crear, todo lo que desea formarse o crecer o lo que sea, y te dice que todavía no lo ha logrado, una pregunta es: ¿y por qué? ¿Qué podrías hacer si no sintieras miedo? Y con esa pregunta simplemente puedes darte cuenta que racionalmente las personas pueden empezar a actuar como si no existiera el miedo. Simplemente actuar porque el primer factor es que nos tenemos que dar cuenta que el miedo es un sobreuso de la imaginación. Hay miedos que son, digamos, de supervivencia, que esos pues tal vez ya los pasamos hace mucho, pero el sistema sigue estando ahí, que es pues el miedo al Tiranosaurio Rex, al miedo a la supervivencia propiamente. Pero muchas veces el miedo que sentimos es un sobreuso de la imaginación, y es: si hiciera esto, y si fracaso, y si esto no funciona, y si esto nos va mal, o si tengo demasiado dinero y entonces me quieran secuestrar, y entonces por eso mejor nunca empiezo, porque mejor prefiero quedarme jodido para que nunca nadie me pueda llegar a secuestrar. Entonces este sobreuso de la imaginación nos puede mantener en esta situación de no avanzar. Y por eso es importante darnos cuenta de cómo sería el actuar sin miedo. ¿Qué significaría el actuar sin miedo? ¿Qué podría hacer si no tuviera miedo? Y normalmente son respuestas sumamente lógicas. Hay una herramienta que yo le digo a mis clientes, que es cuando me dicen: no, es que no lo hago porque no tengo miedo. Y normalmente nunca... yo sí, normalmente mi juicio y mi forma de transmitir es: sentir miedo nunca debe ser pretexto para no llevar a cabo tus planes. Sería como si yo dijera: bueno, me encantaría no sé, ganar
$1,000,000, pero no lo puedo hacer porque hay una persona con camisa roja en el salón, por eso no puedo hacer eso. Y evidentemente la mayor parte de las personas no encontrarían eso lógico de no lo voy a hacer porque hay una persona con camisa roja. Y es lo mismo cuando dices simplemente porque tengo miedo no lo voy a hacer. El miedo es el concepto, pero si no le pones apellido va a ser difícil que puedas hacer un plan. Recuerdo, ¿qué significa el apellido? Miedo a fracasar, miedo a que me quede sin familia, miedo a qué cosa. Cuando tú puedes mencionar, y esto es un principio de Cábala, cuando tú puedes mencionar el nombre completo de las cosas, empiezas a ser tú el dueño de estas. Entonces, cuando sabes, y eso me acaba de pasar hace poquito con una clienta, tenía miedo me decía que no podía empezar su proyecto porque tenía miedo. Le dije, bueno, ¿miedo a qué cosa? Dice, miedo a cometer errores. Le dije, ¿qué errores? No, pues que haga una clase mal y que suceda. Y empezó a contar un montón de cosas, pero ya yéndose como casi hasta traumatizar 3 generaciones más adelante, y todavía no empezaba ni a dar clases. Entonces, cuando nos detuvimos en el tengo miedo a cometer errores, una de las cosas que pues, le funcionó más es ¿y qué pasaría si pudieras aceptar que vas a cometer errores? Que te vas a equivocar de todas formas. Y en ese momento, la verdad, la cara le cambió y se me quedó viendo con cara. Bueno, ¿qué pasaría si partiéramos de la base que vas a cometer errores? No, pues me esforzaría más para preparar las cosas. Exactamente, esa es la actitud que se tiene un poco sobre los errores. Todos somos perfectibles, pero la idea de que no voy a cometer errores es un poco irrisoria. Entonces simplemente darnos cuenta de qué es ese apellido que le tenemos a ese miedo. La segunda herramienta que quiero compartir en este momento y como para mantener enfocado este podcast es encontrar la naturaleza bondadosa del miedo. Es la segunda herramienta que te quiero mostrar en esta sesión. Suena muy bonito, pero la verdad, como la diseñamos un amigo y yo, fue basado en el libro de Satán, la autobiografía del ego, donde marca como esta conversación que es del Kabbalah y habla de cuando el ego nos habla a nosotros, no somos nosotros mismos, sino es el ego diciéndonos que no lo vamos a lograr. El miedo es esta parte que nos está diciendo vas a fracasar, no hagas eso porque te va a salir mal, etcétera, etcétera. Entonces cuando escuchas estas voces, una de las técnicas que vemos es voltear a verlo, literalmente hacer un gesto de reconozco y te estoy escuchando, lo ves a los ojos, ese miedo, y le dices gracias, pero chinga tu madre. Y te volteas y sigues haciendo lo que requieres hacer. Más allá de este gesto y este insulto, lo que puedes empezar a ver es qué es lo que está protegiendo ese miedo. Ese miedo al fracaso es nadie quiere fracasar, nadie quiere sentir eso, pero verdaderamente te quiere proteger del fracaso, te quiere proteger de la idea que te puedes hacer de que si fracasas te vas a sentir pésimo y no te vas a volver a levantar nunca más, o de esta idea de es que si fracasara lo que va a decir mi padre o lo que va a decir mi madre o lo que va a decir mi esposa o lo que van a decir mis amigos de la secundaria y puede ser este momento doloroso, pero va a ser un momento incómodo, sí, seguramente, pero verdaderamente ¿de qué te quiere? ¿Cuál es la naturaleza bondadosa de ese miedo? El que te quiere evitar esa situación o que te quiere evitar el mantenerte en esa línea de pensamiento o verdaderamente puedes decir gracias, entiendo que existe ese riesgo, pero también soy lo suficientemente adulto y responsable para poder superar eso en caso de que sucediera.
es encontrar como esa naturaleza bondadosa del miedo. Está ahí para llamar nuestra atención, está ahí para mantenernos vivos, pero no está ahí para jodernos la vida. Entonces, esas son 2 herramientas que quería mostrarte. Quédate con nosotros. En estas semanas voy a hacer otras cápsulas sobre el miedo y profundizaré sobre el poema. En la siguiente taza de té hablaremos de el Genmai Cha, una historia de samuráis y el factor miedo cuando estás sirviendo a tu maestro. Quiero agradecer de manera muy profunda a todos los que han escuchado y han recomendado este podcast. La semana pasada llegamos a 250. Para mí en lo particular, por la proyección que tengo, ha sido un gran honor. Me da luces de que este es un proyecto que puede tener mayor impacto. Si conoces a alguien que le pueda servir, que le pueda parecer interesante, dale like y postéalo en tus redes sociales para que otros más puedan aprovechar estas conversaciones. Muchísimas gracias y continuemos con Wake Up Tea, riqueza consciente con el coach Gabriel Uribe. Esta vez te quiero hablar del Genmai Cha. Literalmente se llama té de arroz integral. Y es la mezcla de un té verde con arroz integral tostado. Digamos que estás poniéndole al té, que era una bebida de élite o de las élites, trozos de Rice Krispies. Entonces, y eso es parte de lo que me pareció muy interesante de su leyenda. Había una vez un sirviente que se llamaba Genmai en una casa de té donde, como decíamos, en los tiempos de guerra, las casas de té eran como el refugio para esos momentos en el que los samuráis se podían reconectar. Literalmente se tenían que quitar las armaduras, entrar a la casa de té, poner el pecho en el suelo y estar ahí en ese ritual del tiempo, de la concentración, del enfoque, del disfrutar del momento. Y por esa solemnidad y por ese Genmai estaba muy nervioso, y entonces, como estaba nervioso, estaba comiendo arroz tostado. Cuando oye llegar a su amo, se pone nervioso y se guarda las bolitas de arroz que tenía, se las guarda en la manga del kimono, y entonces empieza a prepararles toda la casa para poder tener la ceremonia de té. Entonces, cuando se está todo nervioso, llega el amo con otros guerreros samuráis a tener como este ritual del té. Y entonces, cuando está empezando a servirles el té, por los mismos nervios, se le cae las moronas de arroz tostado dentro del té. El samurái se voltea, queda tan ofuscado por lo que estaba sucediendo con el té, inmediatamente saca su katana y le corta la cabeza a Genmai. Recupera la postura el samurái, y como era todo un ritual tomar el té, continúa y bebe aún el té con las bolitas de arroz, y se da cuenta que había creado una nueva bebida de té verde con arroz tostado. Y por eso, en honor de Genmai y de lo que había sucedido, le deja. Aquí la reflexión que te quiero dejar con respecto de los miedos es: muchas veces cuando empiezas a pensar lo peor, empiezas a cometer muchas tonterías y empiezas a ponerte mucho más nervioso de lo que tendrías que hacer, y sucede pues que hasta literalmente pierdas la cabeza. Te pueden poner en honor un té a tu nombre, pero no, lo mejor es darte cuenta de que si estás muy nervioso puedes estar creando historias, y el chiste es no pierdas la cabeza. Y esto me lleva a una reflexión que te invito a que hagas para tu equipo. Pídele a tu equipo que todas las semanas haga algo que le dé miedo. Esto es una fórmula clara para el éxito. Tú mismo haz algo que te dé miedo todos los días, y cuando empieces a hacerlo, trata de no perder la cabeza como Genmai. Esto fue la taza de té en Wake Up Tea, riqueza consciente con Gabriel Uribe.